Muy buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Gracias por acompañarlo, gracias por todas las personas que nos están viendo en las células familiares, pero también en las redes sociales. Así que, hermanos, hoy día domingo vamos a dedicarle completamente a nuestro Dios, donde vamos a cantar, donde vamos a exaltar su nombre, pero sobre todo vamos a aprender de su palabra y los fundamentos que Él quiera que nosotros aprendamos. Así que, hermanos, vamos a invitar que todos se pongan sobre sus pies, porque vamos a orar a nuestro Dios. Oremos. Señor Dios que estás en los cielos, mi Dios, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, y el regalo de la vida que nos diste, Señor, para escuchar tu palabra. En ese momento, Señor, te entregamos nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que tú seas aguardándola, Señor, para que nosotros aprendamos y te dediquemos lo mejor durante todo el tiempo que estemos durante tu palabra, Señor, y durante todo el canto, Dios. Gracias te damos porque eres bueno. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. El momento llegó, ya es hora de actuar. No hay tiempo para el mundo cambiar, yo sé que es posible. Un mandato Él nos dio, con su poder nos vistió. Hay que trabajar, no puedes parar, la victoria está en tus manos. Este es tu mejor momento, un momento de triunfar. Y este es tu mejor momento, no lo dejes pasar. No podemos ver el futuro, el más allá, pero podemos orar y podemos clamar, Él nos escuchará. Mas solo el joven podrá, solo el fuerte llegará. Pero aquel que es sabio y sus ojos abrirán para ver su poder y su gloria. Y ese es su mejor momento, un momento de triunfar. Y ese es su mejor momento,
Hermano, vamos a cantar esa linda canción, Aquí estoy yo. Cantamos fuerte, estamos cantando para Dios. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. Vamos fuerte. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lo daré por ti. Vamos al coro. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Oh, listo, listo quiero estar. Los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Soy yo. Así que hermanos, llegó el momento de cantar nuestro canto lindo. Vamos cantando fuerte a nuestro Dios. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tu salva. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Bajaste a la
Santo, Dios es en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo, de nuestro Dios el Padre, de su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios es en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos una vez más reunidos, ¿verdad? Hoy domingo para glorificar el nombre de Dios, para darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nosotros, aun cuando no merecemos tanto amor y tanta misericordia, aun cuando somos unas personas malagradecidas con Él. Aún así Dios te ama y Dios te da la oportunidad para que tú puedas tener vida y vida en abundancia. También te da la oportunidad para que puedas respirar, para que puedas abrir tus ojos y estar aquí una vez más en este mundo. Hermanos, quiero decirles, ¿verdad?, que Dios es bueno y que Dios está haciendo tantas cosas en la vida de muchas personas. Dios ha actuado en la vida de muchas personas, y también Dios está actuando en la vida de otras personas que le necesitan. Quiero decirte en esta mañana que Dios es fiel, aun cuando parece que todo está terminado, aun cuando parece que no hay oportunidad, aun cuando sientes que estás tocando fondo, aun cuando parece que estás ahogado, que no hay una salida. Quiero decirte que Dios tiene la salida y que Dios tiene el control de tu vida. Quiero decirte que Dios está obrando en medio de cualquier adversidad. Quiero decirte que Dios está trabajando en tu vida, y que Dios está trabajando en todo lo que está pasando a tu alrededor. Quiero decirte que la batalla no está perdida. Quiero decirte que Dios tiene el control. Quiero decirte que Dios está orando. Quiero decirte de que Dios está trabajando en tu vida y en la vida de todas las personas que están pasando momentos difíciles. Dios está en control, y Dios está simplemente esperando que tú te vuelvas y le veas, y que lo busques y que estés con Él, y que aprendas a confiar en Él, y que aprendas a depositar toda tu confianza en Él. Entonces, hermanos, quiero agradecer, ¿verdad?, a cada uno de los que están reunidos y están viendo el servicio de esta mañana. Recuerda, estamos hablando siempre sobre fundamentos. Estamos siempre enfocados en lo que Dios va a hacer y cómo tienen que ser nuestros fundamentos bases en la vida y en la vida cristiana. Hermanos, ojalá que ahorita usted pueda abrir su corazón y pueda escuchar. No se fije en la persona que está al frente, fíjese en lo que Dios te va a decir. Porque Dios tiene algo grande para decirte, porque Dios tiene algo grande para que tú puedas entender su misericordia. Solamente abre tu corazón a Él, escucha lo que Dios te va a decir y vas a ver que tu vida va a ser diferente. Vamos a orar para que Dios pueda hablar a nuestra vida en esta mañana. Oremos. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por su amor. Gracias por tanta misericordia para con nosotros. Gracias porque aún sin merecerlo, tú tienes el control, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres grande. Gracias porque tú estás obrando en nuestra vida, Señor, aún en momentos difíciles, Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón por todas nuestras fallas. Te pedimos perdón porque no somos perfectos y porque a veces tomamos malas decisiones, Señor. Ayúdanos a ser diferentes. Ayúdanos, Señor, a apartarnos del pecado. Ayúdanos a mantener un enfoque en lo que tú vas a hacer en nuestra vida. Háblanos, Dios, en esta mañana. Transforma nuestros corazones. Transforma nuestras mentes, Dios. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos todo. Amén. Bueno, hermanos, si estamos hablando sobre los fundamentos, vamos a hablar hoy sobre la justificación. ¿Qué es la justificación? Pero antes vamos a leer lo que dice Romanos 4, 24 al 25. Usted tiene su página ahí, entonces usted puede leer, ¿verdad?, lo que dice Romanos 4, 24 al 25. Dice así:
sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que se levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones, Jesucristo fue entregado por nuestros pecados. Jesucristo fue el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto, la expiación perfecta por usted y por mí y por todo el mundo. Para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, tuvo que haber un sacrificio, y no un cualquier sacrificio, sino el sacrificio del Hijo de Dios, Jesucristo. Ahora, todo esto nos llevó a tener una justificación. Somos justificados no por quién somos. Somos justificados no porque usted es una buena persona. Somos justificados no porque usted le da de comer a los pobres. Somos justificados no porque usted da ofrenda. Somos justificados no por nuestros diezmos. Somos justificados no por nuestro servicio. Somos justificados no por nuestro apellido. Somos justificados no por nuestro nombre. Somos justificados no porque yo soy el pastor. Somos justificados no porque usted dice yo soy el miembro fiel. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Somos justificados por gracia, por medio de Jesucristo. Interesante, ahí tenemos unas palabras, ¿verdad?, que vamos a rellenar. Y dice, está en hebreo, y vamos a ver, dice dikaiosis. Entonces usted va a escribir D-I-K-A-I-O-S-I-S, dikaiosis. Dikaiosis. Después dice absolución, por amor de Cristo, justificación. Entonces, ¿qué es absolución? Estamos hablando de el reemplazo de lo que Jesucristo hizo. Por amor se entregó para justificarnos. Nosotros éramos culpables, pero Cristo pagó nuestra condena. Cristo pagó el precio para darnos una justificación, para ser Él nuestro abogado, quien justifica nuestros errores. Después hay otra palabra en hebreo, dice dikaio. Entonces es la misma palabra, pero va a decir D-I-K-A-I-O-O, dikaio. Entonces dice rendir, mostrar o considerar como justo o inocente, justificar. Estamos viendo que el juez es Dios, y delante de Dios solamente el intercesor Jesús, solamente Jesús es quien está para justificar nuestros pecados. Solamente Jesús es quien puede justificarnos por amor. Él fue el justo, el inocente, que rindió su vida para darnos vida a nosotros. Entonces, hermanos, entendamos, la justificación solo la tiene que hacer alguien quien tiene la razón. Y obviamente, si Jesús tiene la razón, Jesús es el único. Recordemos aquel versículo de Juan 14:6, donde Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. O sea, no hay nadie más que tiene la verdad que el propio Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, Él es el intermediario. Él es quien nos puede justificar. Él es nuestro intercesor. Vamos a leer abajo, dice, la Biblia enseña y nosotros creemos que. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Ahí va a escribir usted bastante, entonces voy a ir dictando al suave, pero después vamos a quedar en el punto. Dice, la Biblia enseña y nosotros creemos que la justificación es una de las grandes bendiciones. La justificación es una de las grandes bendiciones. La justificación es una de las grandes bendiciones obtenidas por medio de Jesucristo. La justificación es una de las grandes bendiciones obtenidas por medio de Jesucristo para quienes creen en Él. Para quienes creen en Él. La justificación es una de las grandes bendiciones obtenidas por medio de Jesucristo para quienes creen en Él.
Vamos a repetir una vez más. La justificación es una de las grandes bendiciones obtenidas por medio de Jesucristo para quienes creen en Él. Y vamos a ver lo que dice Romanos 1:17. Romanos 1:17 dice: porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por la fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, la justificación es para todo aquel que en Él cree. Es para todo aquel que le recibe. Recordemos Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Es decir, los justificó y los acogió como hijos. Somos su familia. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Esa es una bendición. Número 1, entonces la justificación es una de las grandes bendiciones obtenidas por medio de Jesucristo para quienes creen en Él. Y ahí tenemos otros versículos, Romanos 3, 24 y 28, 31, 37, 5, 1 al 9, 11, 6. Todos estos versículos nos dicen que somos justificados por la fe, por creer en Dios. ¿Y qué es la fe? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza, la convicción de creer en lo que no se ve. Es decir, yo creo en Él. Yo creo que Jesús murió por mí para darme vida y vida en abundancia. Sigamos en la siguiente línea. Dice, vamos a rellenar: en Cristo Jesús todos los que creen son justificados. En Cristo Jesús todos los que creen son justificados. En Cristo Jesús todos los que creen son justificados. En Cristo Jesús, todos los que creen son justificados. Vamos a ver lo que dice Romanos 3, 21 y 22. Romanos 3, 21 y 22. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Se da cuenta? La justicia de Dios viene siendo justificada por medio de Jesucristo. Es decir, que Jesucristo se convierte en la justificación. Jesucristo es quien nos justifica nuestro pecado. Pero si yo creo en Él, si yo acepto a Jesús como mi justificador, como mi intermediario, como el gran yo soy en mi vida, es importante que usted pueda entender y creer en lo que Dios hace. Y vamos a ver lo que dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías 53:11. El libro de Isaías 53:11. Dice así: veré el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará a la inquietud de ellos, las inquietudes de ellos. Es decir, Jesús es quien nos va a justificar. Jesús es el que nos justifica si creemos en Él. Solamente llegar donde Él y que Él sea el intermediario, que Él sea el que lleve nuestros pecados, echar toda nuestra carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahí hay otra línea, ¿verdad? Donde vamos a ver, donde dice, sigue escribiendo usted: perdonaos de todo pecado, perdonados de todo pecado, perdonados de todo pecado, y reciben la promesa de vida eterna. Perdonados de todo pecado y reciben la promesa de vida eterna. Perdonados de todo pecado y reciben la promesa de vida eterna, de acuerdo con los principios de la justificación divina. De acuerdo a los principios de la justicia, divina. De acuerdo con los principios de la justicia divina. Perdonados de todos nuestros pecados y reciben la promesa de la vida eterna, de acuerdo a los principios de la justicia divina. O
sea, todo esto es de acuerdo con lo que Dios ha hecho y quiere hacer en nuestra vida. Esto no depende de nosotros, no depende de otra persona, depende de la justicia divina. Es el plan perfecto que estaba rayado de parte de Dios para con la humanidad. Es importante que nosotros podamos entender cuánto amor Dios tiene para el mundo y cuánta misericordia tiene. Según Romanos 4, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es decir, estamos hablando de que Dios nos perdona y nos da vida eterna conforme a la justicia divina. ¿Y cuál es la justicia divina? Dios es el juez justo. Y Dios está dando una oportunidad para que nosotros podamos escoger a Jesús como nuestro intercesor, para que Él sea el que esté justificando nuestros pecados. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Solamente necesitamos aceptarlo y recibirlo y creer en Él. Interesante. Sigamos. Siguiente línea. Que no está otorgada. Creemos que no está otorgada en consideración de ninguna obra de justicia. Usted va a escribir ahí que no está otorgada en consideración de ninguna obra de justicia, que no está otorgada en ninguna obra de justicia, que no está otorgada en consideración de ninguna obra de justicia que haya hecho, sino únicamente por la fe en la sangre del Redentor. Sino únicamente por la fe en la sangre del Redentor. Lo voy a leer una vez más todo. Que no está otorgada en consideración de ninguna obra de justicia que haya hecho, sino únicamente por la fe en la sangre del Redentor. Es decir, no estamos salvos por nuestras obras. No vamos a ser justificados por las obras que nosotros hacemos. No estamos justificados por lo que yo pueda dar o lo que yo pueda servir. Soy justificado por la fe, por creer en Jesucristo, por el Salvador, por la obra redentora que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Yo no me voy a justificar por ser una buena persona. Yo no me voy a justificar por ser una persona amable. Yo voy a ser justificado por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y es por eso que yo le sigo y que yo le sirvo, porque Cristo salvó mi vida. Porque Cristo me dio vida eterna. Entendamos algo. Y cada cosa que los cristianos hacemos, cada obra que nosotros hacemos, es por agradecimiento a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No es para obtener mi salvación, porque no podemos hacer absolutamente nada para obtener nuestra salvación, porque el que lo hizo todo fue la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Entendamos muy claro esto. No depende de nosotros. Es prácticamente depende de Dios. Vamos a ver qué dice Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Porque cuando por las obras de la ley, dice así, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No tenemos justificación por las obras de la ley. No tenemos justificación por obras.
No somos justificados por querer hacer tantas cosas. Somos justificados por la gracia de Jesucristo. Entendamos claro, hermanos. No queramos ser nosotros los que justificamos nuestra salvación. Porque soy buena persona o porque estoy haciendo tantas cosas maravillosas por ir al cielo. No depende de usted, no depende de mí. Recordemos aquel joven rico que estaba haciendo tantas cosas. Y recordemos aquel joven rico que hacía y cumplía la ley. Y tenía memorizado los 5 libros de la ley y que había guardado cada una de las horas de la ley. Dependía de eso la salvación. Dependía de creer en quien lo había llamado. En quien le dijo, sígueme. Deja tu dinero y sígueme. Y ¿saben? Nuestra justificación, nuestra salvación, no depende de mí ni de usted. Depende de Jesucristo. Entonces, entendamos eso. Vamos a la siguiente línea. Dice, siendo su justificación imputada a nosotros mediante la redención, siendo su justificación imputada a nosotros, mediante la redención que es en Jesucristo. Siendo nuestra justificación imputada a nosotros mediante la redención que es en Jesucristo. Usted va a escribir, siendo su justicia imputada a nosotros mediante la redención que es en Jesucristo. Vamos a ver lo que dice el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. Dice así. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en que el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, nuestra justificación está completamente imputada mediante a la redención de Cristo. Y este versículo nos afirma claramente, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, o sea, en Dios, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Es decir, hay un pacto donde te dice, no hay condenación para el que cree en Jesús. No hay condenación para el que tiene a Jesús, porque ha pasado de muerte a vida. No depende de usted, depende de Jesús. Depende en lo que creemos en Jesús. Depende en quién recibimos a Jesús. Entonces quiero que podamos entender que la justificación es un momento en el cual Jesucristo lo hace por nosotros. No nosotros lo hacemos con nuestra propia fuerza. Jesús es quien nos justificó en la cruz del Calvario. Jesús es el que te justifica cuando tú aceptas a Él en tu corazón. Eso es justificación. Vamos a ver los justos y los impíos. En la siguiente parte dice los justos y los impíos. La Biblia enseña y nosotros creemos que, uno, ahí hay una línea, ¿verdad?, donde usted va a escribir. La Biblia enseña y nosotros creemos que hay una radical y esencial diferencia entre el justo y el impío. Uno, hay una radical y esencial diferencia entre el justo y el impío. Va a escribir ahí, hay una radical y esencial diferencia entre el justo y el impío, ¿sabes? Porque muchas personas nos quedamos con la justificación como, ok, Dios me perdona, ok, Jesucristo hizo todo en la cruz del Calvario para que yo sea diferente, para que yo viva igual. No, vamos a ver, hay una radical y esencial diferencia entre el justo y el impío. Es importante que nosotros podamos leer el libro de Génesis 23. Génesis 18, 23. El libro de Génesis, capítulo 18, versículo 23.
Dice así: quizás faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Recuerda, estamos hablando de Sodoma y Gomorra. Estamos hablando en el 23, perdón. Vamos a leer el 23. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Hay una diferencia. Y quiero que podamos pensar en la diferencia que Abraham estaba hablando. Habían personas que estaban viviendo diferente, pero estaban viviendo a la par de muchos impíos. Es porque hay una diferencia. Juan 3:6. Vamos a leer Juan 3:6. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, hay una diferencia entre el impío y el justo. Hay una diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Es ahí donde nosotros entendemos que tenemos que ser diferentes. Es ahí donde nosotros entendemos que necesitamos ser una luz en las tinieblas. Vamos a ir a Corintios. Es importante que este punto quede claro. 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14. Dice así: no os unáis con yugos desiguales con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué significa? Hay una diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Y cada uno de nosotros, una vez que somos justificados por Cristo, una vez que somos justificados por la fe, una vez que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que ser diferentes a los incrédulos. Tenemos que ser diferentes a los que no son cristianos. No para sentirnos grandes, no para decir él es incrédulo, sino para ganarlos, a que ellos puedan llegar a los pies de Cristo con nuestro testimonio. Para que ellos puedan ver la diferencia en nosotros. En su trabajo, usted es luz. En su escuela, usted es luz. En la universidad, usted es luz. Usted tiene que mantener la diferencia. Segundo punto. Y vamos a escribir bastante. Segundo punto. Solo los que por medio de la fe son justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solo los que por medio de la fe son justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús. Solo los que por medio de la fe son justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y santificados por el Espíritu de nuestro Dios son verdaderamente justos en su estima. Y santificados por el Espíritu de nuestro Dios son verdaderamente justos en su estima. Una vez más voy a leer. Solo los que por medio de la fe son justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y santificados por el Espíritu de nuestro Dios, son verdaderamente justos en su estima. Solo los que por medio de la fe son justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y santificados por el Espíritu de nuestro Dios son verdaderamente justos en su estima. Es decir, pensemos, solo por medio de Jesucristo nosotros somos justos y somos santificados. Recuerde, ¿qué significa la palabra santificado? ¿Qué significa la palabra santificado? ¿O qué significa la palabra santo? Recordamos en el libro de Pedro, dice: sed santo porque yo soy santo. ¿Qué significa la palabra santo?
La palabra santo no significa que usted va a andar con una aureola, o que usted es diferente, o que usted es mejor que otra persona. La palabra santo o santidad significa apartado del pecado. Lo más apartado del pecado posible. Recuerde, porque en el libro de 1 de Juan dice que no es justo, que no hay un limpio. Y que todo aquel que dice que no comete pecado es mentiroso. Porque somos pecadores. Pero tenemos a Jesucristo como nuestro abogado. Es decir, somos justificados por medio de Jesucristo. Y Dios nos ha mandado a ser santos por el Espíritu de nuestro Dios. Y una persona justa es aquella que está santificada, apartada del pecado. Una persona que se aparta, una persona que vive diferente. Es importante en el libro de Juan 8, el libro de Juan capítulo 8, en el libro de Juan capítulo 8, del 1 al 16, podemos ver la mujer adúltera. Es importante, y todos sabemos ese versículo que habla del que tire la primera piedra, el que esté libre de todo pecado que tire la primera piedra, y todos usamos ese versículo, y todos sabemos que la mujer había fallado, y todos sabemos que estaba mal y que merecía bajo la ley ser matada. Pero el versículo 11 es uno de los versículos más importantes en esta historia, y ese es el que nos enseña la santificación, la santidad. Jesús le dice, en el versículo 11 dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, Jesús le está diciendo, en el versículo 10 le pregunta, ¿dónde están los que te señalaban? Y en el versículo 11 él le dice, ninguno, Señor, ya se fueron, no hay ninguno. Entonces Jesús le dice, ni yo te voy a condenar, vete y no peques más. Es decir, Jesús le está diciendo, estás alcanzando misericordia, estás siendo justificada, estás siendo perdonada, pero vete y no peques más. No regreses más a ese pecado. No regreses más a hacer lo que ya te he justificado y te he perdonado. ¿Saben? Jesús es así con nosotros. Dios nos ha limpiado, Dios nos ha cambiado, y a veces nosotros regresamos como la cerda regresa al charco. Pero somos santificados, somos apartados del pecado. Jesús le dice, ya no vuelvas más al pecado. Ya no. Hoy Jesús te dice, una vez que has sido justificado, apártate del pecado. Mantente lo más distante al pecado. Sé diferente. ¿Sabes? María Magdalena cambió su vida. Y ella fue súper diferente. Porque ella tuvo un encuentro real con Jesús y ella alcanzó la santificación. Hoy cada uno de nosotros necesitamos alcanzar la santificación, ser diferentes, apartados del pecado, ser limpios. Sigamos leyendo. Tres. Escriba. Se va desarrollando progresivamente. Se va desarrollando progresivamente en santidad, según la entrega personal del creyente y la voluntad divina. Se va desarrollando progresivamente en santidad, según la entrega personal del creyente a la voluntad divina. Se va desarrollando progresivamente en santidad, según la entrega personal del creyente a la voluntad divina. Creemos que nosotros vamos creciendo en la santidad. Se va desarrollando progresivamente en santidad según la entrega personal que nosotros tengamos a Dios y a la voluntad divina. Es decir, cuánto nosotros nos estamos entregando por total a Dios. Cuánto le estamos dando el control de nuestra vida a Dios. Hermano, si usted es justo, si usted es justificado por la fe, si usted ya tiene a Cristo en su corazón, usted tiene que ser diferente, hermano. Nosotros necesitamos ser diferentes.
Ya no tenemos que ser igual a los incrédulos. Tenemos que demostrar el cambio, demostrar la madurez y que las demás personas puedan ver a Cristo en nosotros. Creo que ya basta de pisotear el nombre de Dios. Ya basta que en nuestro barrio nos vean como un payaso, que no estamos reflejando la santidad de Dios. Necesitamos desarrollar progresivamente la santidad según la entrega personal del creyente y la voluntad de Dios. ¿Cuánto me estoy entregando a Dios? ¿Cuánto estoy dedicando a Dios? ¿Cuánto tiempo le estoy dando a Dios? Hermano, a veces no damos frutos porque no nos entregamos a Dios. Porque no estamos siendo controlados por Dios. Porque no tenemos una entrega personal. Porque no queremos buscar la voluntad divina de Dios. Porque queremos vivir de una forma que nosotros queremos. ¿Sabe? Dios nos limpió. Dios nos justificó. Vivamos diferente. Sea diferente. Vamos a ver el siguiente punto. Dice, mientras que todos los que continúan en pecado, mientras que todos los que continúan en pecado e incredulidad, mientras que todos los que continúan en pecado e incredulidad, mientras que todos los que continúan en pecado e incredulidad, o sea, los incrédulos e incredulidad, son ante sus ojos impíos y están bajo la maldición. Mientras que todos los que continúan en pecado e incredulidad son ante sus ojos impíos y están bajo maldición. ¿Se da cuenta? Una vez más voy a repetir. Mientras que todos los que continúan en pecado e incredulidad son ante sus ojos impíos y están bajo maldición. No lo decimos nosotros. No es porque nos creemos los limpios o porque se creen los limpios. Ahí hay versículos, Mateo 23, 27 al 36, Romanos 1, 17 al 36, 2 Corintios 4, 3 al 6, Gálatas 3, 10. Vamos a leer Gálatas. Vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3, 10. El libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, no creamos en las obras, no creamos en que siendo una buena persona sin tener a Jesús en nuestro corazón voy a ser salvo. No, necesito tener a Jesús, creer en Jesús, creer en la obra que Jesús hizo de justificación para que usted y yo podamos tener vida eterna. Y es por eso que yo soy justificado. Usted es justificado no por lo que usted puede hacer, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y todo aquel que no tiene al Hijo está bajo maldición. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Vamos a ver el último punto. Dice, y que esta diferencia permanece, entre unos y otros. Y esta diferencia permanece entre unos y otros al morir y después de la muerte. Y esta diferencia permanece entre unos y otros al morir y después de la muerte, en la felicidad eterna de los salvos y en el eterno sufrimiento de los perdidos. Y que esta diferencia permanece entre los unos y los otros al morir y después de la muerte, en la fidelidad eterna de los salvos, felicidad eterna de los salvos y el eterno sufrimiento de los perdidos. ¿Entiende bien? En pocas palabras, hay un cielo, hay un infierno. Hay unos que van a estar felices eternamente en el cielo, los que reciben la justificación de Cristo. Y hay unos que van a una condenación eterna, donde hay sufrimiento. ¿Entiende?
Hoy es la oportunidad donde usted puede escoger cuál de los caminos llevar. O camino al sufrimiento o camino al cielo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Mateo 25, 31 al 46, Juan 15, 6. Podemos ver versículos que nos llevan hacia donde quiero ir. Apocalipsis 21, 8. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 21, 8. El libro de Apocalipsis 21, 8. Dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego, azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Todas esas personas y todas las personas que no creen en Jesucristo, que quieren vivir de una vida deliberadamente en pecado, que no quieren recibir la justificación por medio de Jesucristo, tienen su parte en el lago de fuego y azufre, que arde. No es un cuento, no es que queramos meterlo en temor. Hay un cielo, hay un infierno. Hay una diferencia entre el justo y el impío. Justo, viva como un justo, vive en santidad. Y el impío, hoy es un momento para tomar una buena decisión en su vida. Solo Jesucristo te lleva hacia Dios. Solo Jesucristo es el que te limpia del pecado. Voy a invitar que cierre sus ojos. Yo creo en que Jesucristo me justificó y no yo por mis obras. Yo creo en que tengo que ser diferente. Yo creo en que debo dar obras de arrepentimiento. Yo creo en que tengo que vivir una vida en santidad. ¿De qué sirve que haga muchas cosas si no tengo santidad? ¿De qué sirve que pueda hacer muchas habilidades si no tengo santidad, si no estoy apartado del pecado? ¿De qué sirve? Hoy quiero decirte, hay un cielo, hay un infierno. ¿Dónde vas a ir? Apocalipsis 21:8 dice: el lago que arde, que es de fuego y azufre, es para todo aquel que no quiso tener a Cristo en su corazón y practicó deliberadamente su pecado. Hoy Jesús te dice: yo te justifico. Yo te doy la entrada hacia el cielo. Solamente cree en mí. Solamente recíbeme en tu corazón. Yo te pregunto en esta mañana: ¿estás dispuesto a entregar tu corazón a Jesús? ¿Estás dispuesto a decir: Señor, aquí está mi corazón, Dios? Si tú estás en una célula ahorita, solamente levanta tu mano. Alguien se va a acercar y te va a enseñar qué tienes que hacer para entregar tu corazón a Jesús. Solamente levanta tu mano valientemente y yo hoy quiero tener a Cristo en mi corazón. Valientemente. ¿Habría alguien que levanta su mano? Y usted, cristiano, y usted que nos está viendo a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, si hoy usted quiere entregar su corazón a Jesús, esta es su oportunidad. Escríbanos un mensaje, nosotros le vamos a llamar, le vamos a decir qué hacer para entregar su corazón a Jesús. Escriba, no tenga pena, nosotros vamos a hablar con usted. Y usted, cristiano que nos está viendo, hay una diferencia entre el justo y el impío. Sea diferente. Por favor, no pisoteemos el nombre de Dios. Por favor, no hagamos que las personas no entreguen su corazón a Cristo, no sirvamos de obstáculo para muchos por nuestra forma de vivir. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de ser santos porque Dios nos mandó a vivir una vida de santidad. Es tiempo que ya cambiemos. Es tiempo que no seamos hipócritas. Es tiempo que de verdad hoy digamos: Dios, quiero ser diferente de verdad. Quiero dar un testimonio. Quiero ser luz en las tinieblas.
Quiero ser agradecido por la justificación que hiciste por mí, siendo diferente. Usted puede hacer el cambio, cristiano. Usted debe hacer el cambio. Usted hoy debe decirle: Dios, cambia mi vida. Dios, ya no quiero seguir jugando, quiero ser realmente diferente. ¿Sabe? Mucha gente se burla del nombre de Dios por usted, porque no vive diferente. Hoy es el momento donde usted tiene que poner su pie sobre la tierra y ser diferente. Debemos ser diferentes. Debemos demostrar lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por su palabra. Gracias porque has hablado en nuestra vida. Porque eres fiel. Porque su palabra es perfecta. Cambia corazones. Ayúdanos, Dios, a ser diferentes. Ayúdanos a tener estos fundamentos claros en nuestros corazones. Y entender que todo no depende de nosotros. Depende de ti, Señor. Gracias por su misericordia. Gracias por su perdón. Gracias por su amor, Dios. Que no merecíamos, sin embargo tú lo diste, Dios. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y en ese momento, hermanos, vamos a dedicarlo por las ofrendas, para orar por ellas, y vamos a pedir que inclinen su rostro ahí donde está, cierre sus ojos, porque vamos a orar. Oremos. Señor Dios que estás en los cielos, mi Dios, gracias te damos, Señor, porque eres bueno, Dios. Y en ese momento, Señor, venimos a agradecerte lo bueno que eres con nosotros, Señor, y vamos a entregarte con alegría los diezmos y las ofrendas, Señor. Bendice las manos que van a dar, Señor, y las que no tienen, Señor, que seas tú suplantando cada necesidad, Dios, y que seas tú que no falte ni un plato de comida en su casa, Dios. Gracias te damos porque eres bueno, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio y salvo soy por Él. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con Él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró, ni sé por qué si solo creo en Él la paz encontraré. Mas yo sé a quien he creído y es
poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con Él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar, ni sé por qué revela al pecador cuán negra es la maldad. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con Él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en oscuridad, será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con Él. Y de esta manera, hermanos, vamos a quedar despedidos, pero le motivamos a que cada punto que usted escuchó el día de hoy pueda vivirlo y puedan honrar a Dios viviéndolo en su vida diaria. Hermanos, sin nada más que decirle, el Señor les bendiga.